Buenas tardes, vamos a iniciar el día de hoy un programa más. Estamos a 27 de junio del año 2023, 27-37. Son 37 años de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde Nicaragua obtuvo el triunfo. Sin embargo, han transcurrido 37 años de la condena que mediante sentencia firme puso el máximo tribunal de justicia, creado precisamente por Estados Unidos para impartirle justicia al mundo. Pero cuando la justicia es contra ellos y cuando efectivamente se hace justicia, entonces viene Estados Unidos y no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y no es el primer caso en el que Estados Unidos desconoce jurisdicción en la Corte Internacional de Justicia porque el fallo o resultado no le beneficia. Son 17.000 millones de dólares por patrocinar una guerra civil en los años 80. Esta sentencia de ineludible cumplimiento, y que, como en su momento lo dijo el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales Argüello, para disponer de esos 17.000 millones de dólares que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya impuso a Estados Unidos por la invasión a Nicaragua, se necesita de una ley aprobada por la Asamblea Nacional. En el caso de Nicaragua, cualquier decisión no la podía tomar el Ejecutivo. Por eso es que la famosa condonación de esta deuda que firmó Violeta Barrios de Chamorro, o una carta o un acuerdo verbal o escrito firmado por un presidente, no es suficiente para que ese expediente quede prácticamente sin efecto y para que exista el término condonación de 17.000 millones de dólares. No lo aprobó la Asamblea Nacional, no hubo un referéndum y ese expediente existe, y la única forma de cerrar ese expediente es a través de un desistimiento de la sentencia a la jurisdicción de La Haya. Pero la misma, refiriéndonos a la Corte Internacional, resolvió a favor de Nicaragua y aseguró que la sentencia está firme y no existe desistimiento posible sobre esa resolución internacional, debido a que sencillamente lo que no ha existido es el acatamiento de la sentencia de parte del país sentenciado, en este caso Estados Unidos. Las obligaciones en materia civil, cuando se lleva a los máximos tribunales, en este caso como es La Haya, tienen algunas características. Sin embargo, esta sentencia no es casual, no es una sentencia coercitiva. En el caso específico de la sentencia en donde se condena a Estados Unidos, es una sentencia de estricto e ineludible cumplimiento. No es una simple medida coercitiva, es de ineludible cumplimiento.
El poder coercitivo en el derecho internacional público, en este caso, le dice claramente a los yanquis que le deben a Nicaragua y que el caso no está cerrado porque nuestra nación nunca ha desistido de la demanda internacional ni ha presentado ningún escrito de desistimiento, ni ha dicho a la Corte Internacional de Justicia que renuncia a la sentencia que obliga a Estados Unidos a pagar los 17.000 millones de dólares. El famoso acuerdo de condonación de esa deuda jamás pasó por la Corte Internacional de Justicia. Así que esta sentencia permanece marcada para la historia porque el país pequeño, la Nicaragua, le ganó al gigante. Y seguiremos acusándolo de no cumplir con la resolución. Sobre todo lo ocurrido en 1980, los únicos responsables, según la sentencia, son los Estados Unidos de Norteamérica. Así que, 37 años después, la sentencia sigue firme, no se ha cumplido, y precisamente por eso el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, ha enviado una carta a, en este caso, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en donde prácticamente seguimos exigiendo el cumplimiento de esta sentencia. Voy a leer la carta enviada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Secretario General, tengo el honor de dirigirme a usted en relación a la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el 27 de junio de 1986. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua solicita a la Secretaría General de las Naciones Unidas circular la nota adjunta con la posición de Nicaragua como documento oficial a todos los Estados miembros. Daniel Ortega Saavedra. La obligación de los Estados Unidos de indemnizar a Nicaragua. En tiempos actuales, en los que se discuten las Naciones Unidas y otros foros, las muy merecidas indemnizaciones que deben de ser establecidas para compensar los daños ocasionados por la esclavitud y el cambio climático, entre otras, Nicaragua toma esta oportunidad para recordar que existe una deuda histórica con el pueblo nicaragüense que 37 años después no ha sido saldada por los Estados Unidos. No es una obligación pendiente de establecerse o sujeta a una opinión consultiva de un órgano judicial. Es una obligación claramente establecida en una sentencia firme de la máxima autoridad judicial internacional, la Corte Internacional de Justicia. El 27 de junio de 1986, la Corte Internacional de Justicia emitió sentencia condenando a Estados Unidos de Norteamérica a indemnizar a Nicaragua por todos los daños ocasionados como consecuencia de las actividades militares y paramilitares en contra de Nicaragua. A pesar de que la Corte reconoció que en una situación de agresiones armadas como la ejecutada por Estados Unidos, ningún tipo de reparación, de hecho, ni económica ni moral, podía compensar la devastación del país, las pérdidas de vida humana y las heridas físicas y psicológicas del pueblo nicaragüense, la Corte decidió que los Estados Unidos tenían la obligación legal de reparar económicamente a Nicaragua por todos los daños causados. La lista de daños
Directos incluye los daños humanos, daños directos, gastos de defensa, pérdidas ocasionadas por el embargo. También otros daños como las pérdidas sociales en educación, salud, trabajo, seguridad social, así como pérdidas del potencial para el desarrollo y para la producción. Desde todos los puntos de vista, el derecho al desarrollo de la nación fue irreparablemente afectado. La economía sufrió una reorganización total para poder permitir que la población sobreviviera bajo las condiciones de agresión a los que era sometida por los Estados Unidos en todos los aspectos de la vida económica y social del país, además de las agresiones militares y paramilitares. El valor estimado de los daños en marzo de 1988, fecha en que fue presentada la memoria junto con toda la documentación comprobatoria de los mismos, se estimaba en 12.000 millones de dólares. Este monto no refleja los daños posteriores a dicha fecha, cuyas consecuencias son verificables actualmente. Por ejemplo, hasta el día de hoy, el sistema de seguridad social del país continúa pagando pensiones a los lisiados de guerra y familiares de los mismos, inclusive a aquellos que formaron parte de las fuerzas contrarrevolucionarias financiadas ilegalmente por los Estados Unidos, el cual nunca asumió el costo social de dichas ilegalidades. Además, los daños sobre los cuales Nicaragua pidió compensación no reflejaban la totalidad de daños reales, sino que estaban limitados a los actos sobre los cuales la Corte tenía jurisdicción para conocer de los mismos. La cuantificación de los daños sufridos por Nicaragua presentados a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, tuvo el apoyo y el aval de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de las Naciones Unidas. La compensación debida a Nicaragua continúa sin ser saldada. Nicaragua descontinuó el procedimiento ante la Corte para la determinación del monto debido, pero en ningún momento reconoció al pago de la deuda, es decir, al derecho a recibir su compensación. Nicaragua nunca recibió algo a lo que no tuviera derecho, como el derecho a no ser agredida, a cambio de descontinuar el juicio ante la Corte. En vez de recibir la compensación tal como corresponde moral y legalmente, Nicaragua continúa siendo objeto de una nueva modalidad de agresiones. En este contexto en el que Nicaragua nuevamente ha sido víctima de agresiones, ahora llamadas eufemísticamente sanciones, y víctima de un intento de golpe de Estado, que el pueblo de Nicaragua recuerda la historia y la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua ha sido parte en 15 casos principales presentados ante la Corte Internacional de Justicia y es el tercer país con más casos resueltos por dicha Corte. Todas las sentencias dictadas por la Corte han sido acatadas por Nicaragua. Es con esa actitud moral que Nicaragua hace este recordatorio 37 años después de dictada una sentencia que en la mayor parte del mundo es estudiada y respetada. Nicaragua retoma esta oportunidad para recordar que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son definitivas y de ineludible cumplimiento, y por lo tanto los Estados Unidos tienen la obligación legal de cumplir con las reparaciones mandadas por la sentencia del 27 de junio de 1986. Así que esta es la carta enviada al secretario general de las Naciones Unidas y en la cual Nicaragua nuevamente hace hincapié en que en vez de recibir la indemnización justa y apegada a derecho, como en efecto lo merece, continúa recibiendo agresiones. Y mientras Estados Unidos, Colombia y otros países desconocen las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia, Nicaragua siempre ha acatado
cada una de las sentencias, sean favorables o desfavorables, porque se reconoce la jurisdicción y se reconoce en ella al máximo tribunal de justicia a nivel internacional. Por lo tanto, en estos 37 años, después de ese mandato de la Corte de indemnizar al pueblo nicaragüense y que no se ha cumplido, seguimos siendo rebeldes y seguimos siendo coherentes y exigiendo que aquellos que hablan en nombre del derecho internacional, que aquellos que hablan en nombre de la democracia, en nombre de los derechos humanos, por primera vez respeten los derechos del pueblo nicaragüense, que no solamente han sido reclamados desde el interior del país, sino también a nivel internacional, y que desde luego Estados Unidos está obligado a reivindicarlo. Todas las pérdidas que tuvimos por el financiamiento al terrorismo, a la contrarrevolución, a los grupos paramilitares, fue sentenciado, fue documentado. Y como lo dice la carta que envía el presidente Daniel Ortega, esta sentencia del 27 de junio prácticamente es una sentencia en la que Nicaragua demuestra el alto compromiso que tiene con el respeto al derecho internacional, pero sobre todo, algo muy interesante, el trabajo arduo realizado por el compañero doctor Carlos Argüello, quien estará recibiendo la Orden Augusto Sandino por su trabajo, por su empeño, por la defensa de la soberanía nacional, por la defensa de nuestra bella y bendita, siempre libre Nicaragua. Gracias al doctor Carlos Argüello, porque ha estado a la altura de las exigencias jurisdiccionales que prácticamente le requiere y reclama nuestro país. La Asamblea Nacional, por su lado, también destacó el 37 aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia y se suma al reclamo, al clamor de que aquí Nicaragua merece su indemnización, porque como lo dice la carta, del presupuesto del pueblo nicaragüense, de los impuestos del pueblo nicaragüense, aquí se siguen asumiendo altos costos de las secuelas y consecuencias de aquella agresión brutal, terrorista de Estados Unidos. Se pagan pensiones a lisiados de guerra y no se preguntan si son sandinistas, si son de los grupos paramilitares de la contrarrevolución. Simplemente se reconoce como víctimas, lisiados de esta guerra, que no estamos diciendo que fue culpable Estados Unidos, los sandinistas, los comunistas, los socialistas, los de izquierda. Lo está diciendo el máximo tribunal del mundo, la Corte Internacional de Justicia. Y, como lo dije ayer, mientras las sentencias o resoluciones de esta Corte le desfavorezcan al imperio, no serán reconocidas. Pero claro, si le favorecen, allí sí conoce y está facultada para conocer la Corte Internacional de Justicia. Mientras los medios nicaragüenses del poder ciudadano están unidos y cohesionados para este reclamo 37 años después, en los panfletos de la derecha se habla de la ayuda militar adicional a Ucrania por 500 millones de dólares que Estados Unidos le está enviando.
se habla de confiscaciones del gobierno de Nicaragua. Se habla de lo que dice la OEA. Se habla de candidaturas en El Salvador, de candidaturas en Guatemala, pero no se toman el tiempo para rememorar esto, que es un juicio histórico, que lo deben estudiar no solo los profesionales del derecho, sino que también lo deben de estudiar cada uno de los ciudadanos que nos sentimos identificados con la dignidad y el decoro nacional. Porque representa la ardua lucha jurídica de un país pequeño contra el monstruoso que cree que todo se compra con dólares. Esa es la realidad. Ningún medio de derecha empezó a hablar hoy en sus titulares de esta deuda histórica que tiene Estados Unidos con el pueblo nicaragüense, ya con otras generaciones. Porque muchos de los que han sido víctimas y fueron víctimas de este terrorismo imperial han muerto. Sin embargo, quien tiene que garantizar las condiciones en hospitales para la atención en salud, las prótesis, los medios auxiliares para los liceados de guerra, las pensiones para los liceados de guerra, las tierras para los retirados, es el gobierno de Nicaragua. Pero quien está obligado, según sentencia condenatoria, Estados Unidos. Y todos aquellos parásitos serviles que siguen viendo que Estados Unidos ha sido la salvación para este país. Hoy más que nunca están equivocados. Porque desconocen su historia. Porque el servilismo es a un punto en el que los vuelve ciegos y no le permite ver más allá de su nariz. Como les decía, ninguno de estos medios está hablando de lo que realmente le importa al pueblo nicaragüense. ¿Qué haríamos con 17.000 millones de dólares? 37 años después. Si estos fueran préstamos con intereses sumamente módicos, estaríamos hablando de que esa cantidad de plata estaría prácticamente triplicada. Pero nunca han querido indemnizar a este país. Por lo tanto, desde allí, sepan los hermanos nicaragüenses que nunca le hemos importado. Tuvieron inclusive para indemnizarnos los gobiernos neoliberales. Y no lo hicieron. Por eso es que hoy el presidente de la República, comandante Daniel, estará conmemorando este triunfo histórico. Y como decía el doctor Carlos Argüello, 37 años después, Estados Unidos es el mismo enemigo, desafortunadamente. 37 años después, continúan intentando
confrontarnos entre hermanos nicaragüenses y lanzarnos a matarnos. En el 2018 volvieron a armarnos una guerra. Guerra contra el pueblo. Alejándose de la guerra tradicional, enmarcados en una nueva modalidad de guerra híbrida, en la que incursiona la guerra mediática, en la que incursiona la violencia en las calles. Dinero que en el 86, en la década de los 80, fue para minar los puertos, fue para atacar al país, destruir el país, la economía, la educación, la salud. En 2018 fue plata para que la guerra mediática se apoderara de las mentes. Nuevamente otra versión más sofisticada de la guerra. Estados Unidos debería de pagar también una indemnización y debería de condenársele a indemnizar a este país por los daños causados durante el intento de golpe de Estado en el 2018. No solamente referirnos a la condena que ya existe. Han pasado 37 años de la histórica victoria de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Muchos nicaragüenses, incluido yo, no habíamos ni nacido cuando esto ocurrió. Y es oportuno hablar del contexto en que se dieron estos acontecimientos. Para poner en perspectiva el tema, el presidente de Estados Unidos, en aquel entonces, había dicho que él iba a continuar esa agresión hasta que se rindieran y gritaran: un cletío, me doy por vencido. Lo decía con esas palabras burlescas. Esa era la intención de Estados Unidos: devastar el país. Se trata de fallos que condenan a los Estados Unidos, demostrando su involucramiento en la guerra de agresión contra Nicaragua en todos los aspectos: financiamiento, entrenamiento, habituallamiento de todos los contrarrevolucionarios con el fin de derrocar al gobierno sandinista y evitando que Nicaragua pudiera acceder a los préstamos de los organismos internacionales. Eso en 1980, década de los 80. ¿En qué se diferencia con el 2018? La única diferencia es que no minaron los puertos. Es que evidentemente no lograron meter las cantidades de armas que hicieron en los 80. Pero de allí, tomando en cuenta los aspectos de la década de los 80 a lo que ocurrió en el 18, ¿hubo financiamiento? Sí. ¿Hubo entrenamiento para estos delincuentes que estaban en los tranques? Sí. ¿Hubo habituallamiento? Sí, hubieron armas. ¿Eran contrarrevolucionarios? Sí. ¿Tenían el fin de derrocar al gobierno del Frente Sandinista, tal como ocurrió en la década de los 80, en el 2018? Sí. En los 80 evitaron que Nicaragua pudiera acceder a los préstamos de los organismos internacionales porque querían sentarse en el poder. Sí. En el 2018 bloquearon a Nicaragua para acceder préstamos del Banco Mundial, del BID y otras entidades adscritas al Fondo Monetario Internacional. Sí. Lo mismo que pedían durante 2018, ya lo habían pedido. Y ha sido precisamente el objetivo. En 2018 se pretendía que en todo el año llegáramos a una guerra civil. Y reeditar lo ocurrido en 1990.
convocara unas elecciones en guerra. Venían las elecciones, ¿verdad? Que ya todos sabemos cómo terminó la derecha. Estamos hablando de 2021. Y ese era el sueño. 2, 3 años tenernos matándonos entre sí. Y reeditar la historia. Sin embargo, el pueblo de Nicaragua sabiamente no se dejó guiar. Y habían otros elementos muy importantes. Como por ejemplo, para la década de los 80 se tuvo que recurrir a lo que se pudo para defenderse. Y en eso incluyó el servicio militar. Se tuvo que incluir a lo que se pudo, a lo que se tenía, echar a mano de lo que se tenía. En el 2018 no teníamos servicio militar. Ahí erraron, garrafalmente. Y el pueblo salió y defendió una vez más de los intereses del mismo enemigo. Es que pareciera que redundamos. Es que pareciera que queremos seguir culpando a Estados Unidos nosotros, pero no somos nosotros. La misma Corte Internacional de Justicia los culpa a ellos. Y les aseguro que de promover otra demanda contra esos actos criminales del 2018, Estados Unidos vuelve a ser condenado porque hay suficientes pruebas. Todo el dinero que la NED, todo el dinero que USAID envió a Nicaragua a través de ONG para derrocar al gobierno. Sí, es que en los 80 ellos decían que Nicaragua no acceda a préstamos a los organismos internacionales, castiguemos a la dictadura. Y ese mismo discurso lo trajeron para el 2018. El doctor Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, dijo que realmente el inicio del juicio se dio en marzo de 1984. Ya veníamos desde un año atrás reflexionando sobre qué hacer, qué es lo que puede hacer un país tan pequeño frente a un imperio que están queriendo destrozar. Es decir, era una situación increíble. El presidente de Estados Unidos había dicho que él iba a continuar esa agresión hasta que nos rindiéramos y gritáramos: un cletío, me doy por vencido. Lo decía con esas palabras. Esa era la intención, de desbaratar el país. Y ante esa situación, ¿qué es lo que se podía hacer? Porque viendo la gente hoy en día, se pone a pensar y dicen: bueno, estas cosas ya no suceden. Bueno, digamos que era un sistema que Estados Unidos abiertamente discutía y hacía y violaba el derecho y nadie le ponía atención. Eso en los 80. Hoy, Estados Unidos sigue haciendo lo mismo. Viola las normas, la Carta de la ONU, de todos esos organismos internacionales, para imponer lo que ellos llaman su libertad de expresión, su democracia y sus derechos humanos. Yo me acuerdo allá por aquellos años hablando con el padre de Escoto, entre las cosas que me decía: hemos revisado todos los periódicos del mundo, particularmente de Estados Unidos, antes de entrar al juicio, y nadie habla de derecho internacional. Es como que no existe en Estados Unidos. En ese tiempo, los Estados Unidos hacían lo que le daba su gana y creía que tenía derecho a hacerlo, el cinismo de la política. Lo que los Estados Unidos hizo abiertamente con Nicaragua en ese tiempo y creía que lo podía seguir haciendo, el juicio demostró que ya no lo podía seguir haciendo. Sin embargo, aquí está la comprobación. El juicio se da, condenan a Estados Unidos, pero Estados Unidos no cumple. Estados Unidos agarró la sentencia y, hombre, el que mando aquí soy yo,
Así que Violeta, vos salís diciendo que condonás esa deuda, que no te debemos nada y listo, se acabó. Así funcionó. Hoy, cuando los Estados Unidos continúan demostrando que no les interesa el derecho internacional y que siempre sus medios, repito, porque es que esto es lo mismo. El doctor Argüello dice que en aquellos tiempos los medios de comunicación, que eran lógicamente los tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, no hablaban jamás de las violaciones al derecho internacional por parte de Estados Unidos. Hoy en día, tampoco. Violador de los derechos humanos es todo aquel que sea antisistema pro-estadounidense. El Estados Unidos puede invadir, puede saquear, puede matar, puede torturar, puede tener bases militares en todo el mundo y tranquilo, es parte de la democracia. Ningún otro país puede tener bases militares fuera de su territorio, pero Estados Unidos sí. Increíble, pero es una realidad que no se puede tapar. Casualmente, otra fecha que nos hace recordar y darle el valor histórico que tiene la lucha del pueblo nicaragüense contra el imperio, contra los lacayos del imperio, es la que se libró hace 44 años, un día como hoy, y que se convertiría en una de las mayores maniobras táctico-militar implementadas por los combatientes sandinistas. Y fueron los combatientes de Managua, frente interno hacia Masaya. Lo que conocemos como el repliegue táctico a Masaya. Esa decisión que se tomó de replegarse se dio después de 19 días del estallido de la insurrección de Managua. En ese momento había una coyuntura política en que la lucha había desembocado en una guerra abierta de todo el pueblo contra la dictadura somocista. El país totalmente paralizado y se activó en lo militar. Muchos de los pobladores que habían colaborado con el Frente Sandinista en aquellos tiempos, haciendo barricadas, zanjas, jalando sacos de arena, decidieron irse con los muchachos, porque desde luego era mejor lanzarse a la lucha que correr el riesgo de ser asesinado por la guardia somocista en las calles de la Managua borbandeada por Somoza. Y según se rememora, la decisión de abandonar la trinchera fue dura, difícil de tomar. Así lo recordó en su momento el comandante Carlos Núñez. Decía que era difícil relatar las distintas reacciones que producen decisiones como esa. Para el revolucionario es muy difícil abandonar una trinchera de combate que tanta sangre había costado mantener. La sola posibilidad de que en la zona de combate quedara población civil que posteriormente fuera masacrada por el enemigo en un vano intento de representar o presentar el repliegue como una estruendosa derrota, oprimía el estómago de cada uno de los jefes. Más porque habían trazado la orden de no informar del repliegue hasta que éste se iniciara. Obviamente fue una jugada magistral. No era para menos. 19 días de combate. Las condiciones extremadamente difíciles. La población que aún permanecía en la zona de combate era la imagen viva de la disposición de quedarse al lado de los combatientes hasta el final. Eran días y horas vividos intensamente
en medio de las peores tensiones y de los más feroces combates. Era la sangre de los hermanos caídos, golpeando los corazones desde sus gloriosas tumbas de héroes ejemplares. Era una zona de combate, parte nuestra, cuya caída en manos del enemigo traería costos políticos. Si en el fondo el corazón nos decía quédense, y la lógica más elemental, el deber asumido con la dirección nacional conjunta, con nuestro pueblo, con los militares, nos decían márchense. Esas fueron parte de las palabras textuales dichas por el comandante Carlos Núñez. Sin embargo, algunos de los elementos más importantes que la Dirección Nacional Conjunta y el Frente Interno toman en cuenta para replegarse hacia Masaya fueron en primera instancia la dificultad de abastecimiento de los combatientes en Managua. Era difícil llevar munición. Se tomó en cuenta que el Frente Interno, que había combatido los 19 días continuos, había cumplido su misión. Y la principal de todas era concentrar a la Guardia, o con los términos que utilizó en su momento el comandante Carlos Núñez, empantanar a la Guardia en Managua. Y lógicamente, por la repercusión política que tuvo, se logró tener a más de la mitad de la capital en poder de las fuerzas revolucionarias, permitiendo así la consolidación y el avance en otros frentes de guerra. De no haber sido así, las cosas se hubiesen complicado. Otro elemento que, según se tomó en cuenta, fue la necesidad de preservar las fuerzas sandinistas revolucionarias. Era necesario conservar la valentía y el arrojo de muchísimos combatientes que se habían enfrentado a la Guardia para pasar a otros objetivos estratégicos. Después de 19 días de desgaste físico, militar y sobre todo social en los barrios orientales, el repliegue táctico a Masaya ya no era algo que se tenía que pensar. Era una necesidad estratégica para poder continuar la lucha. Había que tener en cuenta que la Guardia genocida, en una verdadera lucha contra el pueblo, había utilizado en las primeras semanas fuerzas de infantería y de aviación para bombardear. Ahí los combatientes sandinistas y la población lograron asimilar la experiencia y neutralizar la acción destructiva y criminal de la aviación. Sin embargo, días antes del repliegue, la dictadura, aún sin agotar sus recursos criminales, empezó a bombardear la ciudad en los barrios orientales con bombas de hasta 500 libras, causando un efecto destructivo mayor que los famosos rockets. La decisión de un repliegue táctico, bien sea a León o a Masaya, se venía considerando exactamente 4 días antes, el 23 de junio. Pero es hasta el 25 que se toma la decisión, y en vez de irse hacia León, la decisión se toma hacia Masaya. Y ese 27 de junio todo el plan estratégico estaba listo. Y la orden de llegar a Masaya, desde luego, costara lo que costara. El comandante Carlos Núñez rememoró cada uno de los escenarios y recordaba: cada uno de los jefes, después de recibir sus respectivas instrucciones, marchó inmediatamente a su zona de combate a preparar las condiciones para la retirada. El 27 de junio todo era actividad febril en los cuarteles. Se preparaban las armas, se distribuían las dotaciones, se desarmaban las ametralladoras, 50 para ser exactos, recuperadas a las bestias somocistas. Se distribuían las cargas para las bazucas RPG-2 y las municiones para las ametralladoras 30 MG-42
y se desmantelaba la radio, se impartían las instrucciones para la marcha. La organización del repliegue se hacía partiendo del cálculo de unas 1.500 a 2.000 personas, incluyendo a los heridos. La forma de organización del mismo era la marcha clásica. Columnas guerrilleras compuestas por la vanguardia. Esta comprendía a los combatientes, población civil y heridos de la Nicaragua, 14 de septiembre, Santa Julia, Don Bosco, Luis Somoza, San Rafael y Rubenia. A la cabeza iban los comandantes Joaquín Cuadra, William Ramírez y Raúl Venerio. El centro, compuesto por los combatientes heridos y población civil del barrio Ducualí, El Paraísito, El Dorado y María Auxiliadora, eran dirigidas por el comandante Núñez, Osvaldo Lacayo y el comandante Walter Ferretti. La retaguardia, compuesta por los combatientes heridos y población civil de Bello Horizonte, La Salvadorita, Barrio Blandón, Santa Rosa y las fuerzas de la carretera norte, estaban siendo comandadas por el comandante Marcos Somarriba, Ramón Cabrales y Rolando Orozco. 27 de junio a las 6 de la noche inició el repliegue táctico a Masaya. La multitud era realmente impresionante. No eran los 1.500 o 2.000 que se esperaban, sino que eran más de 6.000 personas que se habían aglutinado en la clínica Don Bosco, lugar escogido como punto de concentración, y eso hacía más difícil la marcha. Y decía el comandante, narrando los acontecimientos: atrás quedaba la ciudad con sus luces y su silencio. Atrás quedaban las trincheras como testigos mudos de los feroces combates librados. En esa zona quedaban las ruinas y las tumbas de tantos hermanos y camaradas caídos. Las paradas militares con que despedimos a los jefes al momento de caer. Las gigantescas barricadas que con tanto amor, coraje y entusiasmo habían venido levantando los habitantes de los barrios orientales y los milicianos. Quedaban los casquillos de municiones gastadas en innumerables enfrentamientos con el enemigo. Vehículos destrozados por el fuego de las tanquetas, los rockets y las bombas de 500 libras. Las tanquetas destruidas, las casas despedazadas por los bombardeos, los niños, adultos y ancianos, víctimas inocentes que fueron muertos por el bombardeo criminal. Atrás quedaba el dictador con sus esbirros, teniendo cerca una zona de combate desolada, con una supuesta victoria que no podría disfrutar por mucho tiempo, porque las fuerzas sandinistas que los mantuvieron a raya marchaban hacia Masaya para consolidar el frente de lucha comprendido entre Carazo, Masaya y Granada, y así quedaba la ciudad sola, deshecha, muda, con sus muertos más queridos, esperando el momento de la victoria para vivir por siempre. Posteriormente supimos de la reacción de la Guardia Somocista el 28 de junio. Ni siquiera se habían percatado de nuestra retirada y naturalmente comenzaron por sus comunes acciones sin imaginarse siquiera de que su lucha la libraban contra un fantasma. Su reacción al darse cuenta de nuestra ausencia fue de impotencia, de cólera, de furia, y aún así vacilaron en la penetración. La consigna era llegar hasta Masaya a como diera lugar, sin dejar el más mínimo rastro al enemigo que le permitiera provocar una masacre con los combatientes que participaban en el repliegue. Para esto era necesario utilizar al máximo la noche para no ser descubiertos por el enemigo y marchar lo más rápido que se pudiera. A las 2 de la madrugada del 29 de junio, la mayoría de las columnas ya habían entrado prácticamente a Masaya, dirigiéndose al colegio salesiano para descansar y comer algo.
Más de 2 docenas de reses fueron sacrificadas para contener el hambre de los combatientes. En la narración que da el comandante Carlos Núñez, dice lo siguiente: habíamos llegado hasta el objetivo, las 6.000 personas que un día antes habían sido perseguidas y habían salido de la capital, dispuestas a proseguir la lucha en el lugar que fuera necesario. El parte de guerra había sido únicamente 6 muertos y 16 heridos, y una nueva y valiosísima experiencia de desplazamiento militar que en los días subsiguientes estábamos completamente seguros sería de mucho valor y de mucha ayuda para continuar profundizando la agonía de la dictadura y conseguir la victoria final. Masaya y Diriamba fueron consolidadas, pasando de ahí a otras localidades, asestando además el golpe contundente de la toma de Jinotepe, obteniendo grandes cantidades de armas, uniformes y pertrechos, los que sirvieron para la toma de Granada y otros pueblos, y marchar victoriosos el 19 de julio a Managua, demostrando la justeza y validez de tomar la decisión de replegar las fuerzas del frente interno hacia Masaya. La finalización del repliegue táctico fue una nueva y gran victoria para el sandinismo y una prueba muy dura. Su éxito se basó en el grado de disciplina, en la moral combativa y la decisión de patria libre o morir. Hoy más que nunca, el grado de disciplina y la moral combativa con la guerra de las ideas, más la decisión de patria libre, de imperialismo o morir, nos debe guiar hacia nuevas victorias. Buenas tardes y nos escuchamos mañana, si Dios así nos lo permite, en otro programa más.